Presentamos Entrevista. Gracias, Javier. Efectivamente está con nosotros Joan Berni, presidente de la delegación catalana en Quito, el presidente de la Casal Catalá. Bienvenido, Joan, gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa a estas alturas la independencia de Cataluña, cuando ya hay también, por un lado, el gobierno español ha anunciado aplicar el artículo 155 de la Constitución, lo que determina la destitución de Carles Puigdemont, el presidente de Cataluña, y la disolución del Parlamento? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bien, como dices, el viernes pasado pues se proclamó la República Catalana, que fue todo un proceso que se inició a partir de las últimas elecciones del año 2015 y a través de un referéndum que ya se dijo que se haría, que se hizo el día 1 de octubre, donde la gente que fue a votar decidió mayoritariamente, 90% de los votos contabilizados, pues decidió por la República. Se proclamó la República y ahora sí se ha activado el artículo 155 de la Constitución. Era un artículo que está en la Constitución, pero que no estaba redactado de ninguna manera. Este artículo decía intervención en casos de que haya un posible ataque de la Constitución, es decir, intervención de esta autonomía. Lo que se ha dicho es que lo actuado en Cataluña es ilegal e inconstitucional. Mire, podríamos hablar sobre que es inconstitucional. Ilegal no lo es de ninguna manera, y esto es lo que siempre el gobierno de España y el unionismo ha dicho, que es un proceso ilegal. En el año 2005 se despenalizó en el Código Penal del Estado español, pues se despenalizó que hacer el referéndum fuera considerado ilegal. También con derecho internacional, que hemos de recordar que el derecho internacional está por encima de cualquier constitución. En el año 2010, ante una petición que hizo la ONU al Tribunal de la Haya, se dijo que una declaración unilateral de independencia no es ilegal. ¿Por qué detonó, Joan, por qué detonó esta situación en Cataluña? Sabemos que esto no es de ahora, que en los últimos 10 años se vino, diríamos, agudizando el tema del independentismo, pero ¿cuáles son los factores? ¿Es un factor económico, es un factor cultural? ¿De dónde parte esto? Es una mezcla de todo, es decir, Cataluña desde hace 300 años que perdió sus derechos por un derecho de conquista, y esto tendría que explicarlo un poco el Estado español, porque en el año 1714 perdimos todos nuestros derechos, nuestros fueros, nuestras leyes, nuestra moneda, éramos 2 estados dentro de la corona española. Y a partir de entonces siempre ha habido un independentismo latente, ¿no? Es decir, que ciertamente tenía una aceptación, y nosotros después de la dictadura intentamos con la Constitución española que después de una dictadura pensábamos que el Estado de las autonomías podía ser viable para una cierta encaje de Cataluña. ¿Qué pasa? Que en el año 2006, después de un proceso de unos años, Cataluña aprueba ya por referéndum, habiendo sido aprobado dentro del Parlamento de Cataluña, pasado por las Cortes Españolas, donde fue recortado y aprobado, las Cortes Españolas, donde están todos los partidos, se aprobó un encaje que es un nuevo estatuto, que había unas mejoras en el tema de reconocimiento nacional, en temas de justicia y también económicos. Ahora, en el tema económico, ¿cuánto aporta Cataluña a España? Porque me parece que por ahí va el tema. Déjeme acabar antes, que en el tema este del recurso, una vez ya aprobado por referéndum, lo que hace el Partido Popular es hacer un ataque a la Constitución, porque la Constitución del 78 fue un pacto entre los exfranquistas que venían y los nuevos demócratas de los partidos. Este ataque se produce cuando un referéndum ya se ha pactado y aprobado, el Partido Popular le recurre al Tribunal Constitucional y consigue que 4 años después haga una sentencia que elimina la mayor parte de los artículos del Estatuto, dejándolo inservible.
A la pregunta que me ha hecho, bueno, pues Cataluña sí aporta el 20% del PIB a España, es decir, es una de las regiones, de las comunidades autónomas motoras, que siempre ha contribuido en mayor porcentaje a la economía del país. ¿Y la separación de Cataluña, la independencia de Cataluña podría degenerar, en el tema económico digo, en la quiebra de España? Porque mucho se habla de eso. Evidentemente, es que en el fondo, y es el trasfondo del problema. Es decir, aquí nadie habla, es decir, el Estado español no habla de este tema. Al contrario, habla que si Cataluña se independiza se va a empobrecer, que si las empresas marchan de Cataluña, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que Cataluña siempre ha sido una nación, por decir, emprendedora, comercial, que ha salido siempre de sus momentos críticos, es decir, y ha crecido, y ha vuelto a desarrollar. Pero podrá salir de este momento crítico cuando la Unión Europea de alguna manera le da la espalda en este momento. Hay países que han rechazado la independencia, hay bancos que han salido de Cataluña, pese a que en un inicio dijeron que no se está... A ver, Cataluña en situaciones normales es una comunidad que podría ser independiente económicamente perfectamente. El último premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ha dicho que perfectamente es viable, y muchos economistas lo han dicho. El problema es que aquí se produzcan unas acciones, por decir, no nobles, es decir, Cataluña, el Estado español ha fomentado que todas estas empresas cambien sus sedes sociales, pero también yo quiero matizar eso, es decir, el cambio de una sede social no implica que haya una deslocalización. Los impuestos de actividades económicas, los impuestos de renta de las personas físicas, los IVAs, se sigue pagando en el centro de trabajo, y esto en Cataluña no ha habido una deslocalización. Sí que muchas de las empresas que han marchado representan quizá el 30% de un teórico PIB, pero hay muchas empresas que han dicho que permanecerán en Cataluña. Hay quienes dicen que, bueno, lo de Cataluña de pronto lo vemos muy lejano, está en España, está en otro continente, de pronto a nosotros nos afecta, pero ¿cuántos ecuatorianos viven en Cataluña? ¿Tiene usted un estimado? Yo creo que los números están alrededor de unos 120.000. En España creo que hay 450.000 y en Cataluña hay 120.000. Y yo le digo que muchos de estos ecuatorianos, un porcentaje muy elevado, están a favor de la independencia de Cataluña, porque la independencia de Cataluña no es un proceso, como se ha dicho, de las élites, de la burguesía, de los partidos independentistas, no, es un movimiento transversal que nace de la base, de la sociedad civil, que apuesta por unas mejores sociales, que ven una oportunidad para una mejor funcionamiento y progreso de la sociedad catalana. Es decir, nosotros nos hemos preocupado, los partidos que están gobernando, porque hay una mejora social, es decir, y todas estas leyes de mejora social que ha hecho el Parlamento de Cataluña en esta legislatura han sido recurridas y anuladas por el Tribunal Constitucional. Y una muy importante es la de la pobreza energética, que puede afectar a muchos de estos compatriotas ecuatorianos. Es decir, que quien no pueda pagar una de las facturas más caras que hay en Europa, la de electricidad, pueda durante un tiempo no pagarla, no se le corte la luz. Pues todo esto, estas mejoras sociales, incluso de la vivienda, el pago de la renta, del alquiler, todas estas leyes han sido anuladas, porque lo que se quiere es eliminar la autonomía de Cataluña y suprimir la cultura catalana. Gracias a Joan Berni, presidente de la delegación catalana en Quito, presidente del Casal Catalá. Vamos a pasar con deportes. Adelante.